Disculpen si me paro, lo que pasa es que me estoy muriendo de frío y quiero entrar un poco en calor. Bueno, no se preocupe, ya exponiendo ya voy a entrar en calor con las energías de ustedes también. Bueno, quiero saludar en primer lugar y agradecer a los compañeros organizadores de este evento y también por la invitación, por permitirnos en este caso un espacio de compañeras del taller Cisari Guarmi, que es parte de las escuelas libres, para poder traer nuestros alcances, nuestras aproximaciones y nuestro punto de vista. Y bueno, también quiero saludar las presencias principalmente de las compañeras, de las madres, que sé que han tenido que dejar labores domésticas, han tenido que dejar algunos de repente a los niños, o de repente a su esposo, quién sabe, pero ha tenido que dejar varias cosas, porque no es fácil realmente de que una mujer haga una vida política, no es sencillo. Y justamente esto me trae un poco a modo de reflexión. Yo tengo un esquema, pero creo que no lo voy a respetar mi esquema. Voy a un poco reflexionar y más o menos a la par lo que mencionó aquí mi compañera Lía con respecto a la historia. Hoy en día, compañeras y compañeros, y yo creo que el tema de la mujer, en primer lugar, no es un tema simplemente de la mujer. Hablar del tema de la mujer implica hablar de la humanidad. Implica hablar de los compañeros y de las compañeras si queremos hacer un cambio social. Entonces, el tema de la mujer es una cuestión humana, en primer lugar. Es una tarea que nos compete a todos. Segundo, de que también hay que saber qué hacemos nosotros las mujeres. ¿Cuál va a ser nuestra actividad política? ¿Cuál va a ser nuestra acción política? Porque recordemos que también hay mujeres que están muy bien acomodadas. Tenemos ahí a Keiko Sofía, a todas las congresistas que están muy bien acomodados y que generan una ley de normas que van incluso en contra de las propias mujeres. Entonces, compañeras y compañeros, hablar del tema de la mujer es también reflexionar y hacernos una autocrítica. ¿Estaremos cumpliendo nuestra labor como mujer? La compañera Lía mencionó una serie de compañeras, de mujeres que han dado su vida, su entrega, su lucha, lo más preciado, la vida, porque la vida no es sencillo darlo. Y una madre lo conoce más aún todavía. Entonces, ¿estaremos nosotros cumpliendo como madre, como mujer, como hija, como estudiante nuestra tarea? Eso debe ser un poco a modo de reflexión y un poco de asumir de manera autocrítica. Yo creo que hasta el día de hoy, y soy parte de eso también, no estamos cumpliendo como debe ser nuestro rol. Pensamos que el tema de la mujer es un tema muy general, o pensamos que el tema de la mujer, hablamos de todas las mujeres. No, hablamos de la mujer, como lo dijo aquí el compañero, hablamos de la mujer que lucha, hablamos de la mujer que trabaja, hablamos de la mujer que se organiza, hablamos de la mujer que hace vida política. Y cuando hablo de vida política, no me hablo exactamente de que sea parte de un partido político. O no hablo exactamente de que sea parte de un tema electoral. Hablo de la vida política porque como seres humanos, el hecho de hablar, opinar y tomar decisiones, eso es hacer vida política. En mi barrio, una comunidad, un colectivo, una reunión comunal, una organización social, civil, eso es hacer vida política. Entonces, esto lo traigo porque veo a muchas mamitas y muchas señoras aquí y me da mucho gusto realmente ver a mujeres interesadas en estos temas. Pero también sé muy bien que como madres, como hijas, como mujeres, sobre todo como madres, nos cuesta hacer vida política. Y eso debe ser nuestro empuje. Eso debe ser nuestro motor para sacar mayor energía para hacer vida política. Sé muy bien que muchas de las mujeres madres se dedican a la labor doméstica, el mayor porcentaje. Sé que hay muchas mujeres madres que cuando tienen sus hijos ya no pueden seguir estudiando. Esa es una realidad. Sabemos muy bien, a pesar que la Constitución dice que no, que las mujeres tienen los mismos derechos, se da. Entonces, todas esas cosas, y también sabemos que hay maltrato físico, existe el feminicidio dentro de las familias. Sabemos, incluso en los espacios políticos también se da. En nuestras propias familias, y me incluyo, también se da.
¿Por qué? Porque no somos un lunar, pues. Somos parte de este sistema. ¿Y este sistema qué es? ¿Un sistema bonito? ¿O es un sistema capitalista donde hay una clase dominada y hay una clase dominante y una clase dominada? En este caso nosotros, que somos trabajadores, estamos subordinados. Estamos siendo explotados. Me pregunto yo, el mayor porcentaje, quien habla es profesora, el mayor porcentaje de las familias ya son disfuncionales, no son nucleares. El mayor porcentaje de las familias es mamá, papá separados. Bien el hijo está con la mamá, bien el hijo está con el papá, o si está con los dos trabajan. ¿Y el hijo cómo está? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque señoras, mamás, mujeres, pongamos a pensar, nuestros hijos, si queremos a nuestros hijos, ¿en manos de quién tiene que estar? ¿Quién es el responsable de nuestros hijos? Y claro, la familia. ¿Pero solo la familia? ¿Acaso no somos dentro de un Estado? ¿No estamos dentro de este espacio? Es el Estado que debe asumir una política. Y una política adecuada para poder proteger a los niños y a las niñas. Pero ¿qué hace la mamá y qué hace el papá? Como el Estado no lo asume, tiene que trabajar. Y trabaja más de 8 horas. Eso es una realidad concreta. ¿Cuántas horas trabajamos? 12 horas. El padre y la madre llegan a las 10 de la noche. Eso es lo normal, lo costumbre. El niño todo el día está en la calle. Va al colegio y está en la calle. ¿Y en manos de quién queda? Por eso es que existen las violaciones. Entonces, todas estas cosas es producto de la nada. Es producto de que, bueno, la gente es así y siempre ha sido así. Por eso yo agradezco en este caso que el tema de hoy sea la mujer y la nueva constitución. En el sentido de que cuando hablemos de la nueva constitución nos llama a reflexionar. ¿Qué es una constitución? Una constitución es un documento, pero no es un papel simple. Es un documento que lanza una política de Estado. Lanza política de Estado y lanza una política económica. Hoy, en estos días, para poder traer la exposición, señoras, he leído algunas, así de manera general, algunas constituciones. Tanto del Perú, como de Venezuela, la de Bolivia, que tanto atacan incluso acá el imperialismo. Y me doy cuenta que es totalmente una desigualdad. Es terrible. Pero también la pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Ustedes creen que la Constitución, quién lo va a hacer en primer lugar? ¿Lo va a hacer la clase dominante? ¿Lo van a hacer los congresistas, los funcionarios públicos, los empresarios, las transnacionales? ¿O quién lo va a hacer? Somos nosotros. Si las madres que se preocupan por sus hijos, los padres que se preocupan por sus hijos, entonces no nos basta con cuidarlo y tenerlo encerrado en nuestra casa, sino también que tenemos que luchar porque esto sea diferente, no solamente en mi familia, sino hablamos de una comunidad, hablamos en este caso de la sociedad, en este caso del Perú. Si queremos que realmente esta política sea diferente, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Nosotras las mujeres. No esperemos que la Constitución caiga de la nada. Si queremos que la Constitución sea una Constitución donde dignifica al hombre y a la mujer, tenemos que trabajarla, pues. Tenemos que forjarlo. Y cuando me refiero a forjarlo y trabajarlo, me refiero que tenemos que organizarnos de todos los espacios donde estemos. En este caso, cuando hablamos de todos los espacios donde estemos, me refiero principalmente a los espacios más avanzados, más progresistas, que realmente planteen realmente lo que es, en este caso, la lucha contra la explotación y la dignificación, en este caso, del trabajador, de la trabajadora. En el año 79, nosotros sabemos que se dio una asamblea constituyente. Ustedes, la mayoría de ustedes lo han vivido, ¿no? Lo han vivido, saben muy bien en eso, en qué consistió. Y miren, hoy en día la Constitución del año 93, en ninguna parte, en ningún artículo, absolutamente en nada, hay una pequeña parte donde se habla de la mujer. No hay nada. Totalmente borrado, eliminado. Pero qué cosa sí es lo que hay.
Lo que hay es que esta Constitución del 93 protege las grandes transnacionales. Claramente en su régimen económico señala protección. El Estado peruano asume la economía social de mercados. ¿Qué quiere decir eso? Que da prioridad a las transnacionales. ¿Y qué es el Estado? ¿Cuál es su función del Estado? Lo dice claramente la Constitución actual que tenemos. Lo dice justamente que el Estado solamente se encarga de dirigir, de observar, de fiscalizar, de promover. No asume la conducción. No, el Estado no asume eso. ¿Por qué? Porque hay un libre comercio. Distinto es el año 79. En el año 79, más allá de todo, con todas sus limitaciones que tenga esa Constitución, señalaba, por ejemplo, que la mujer no podía recibir un sueldo inferior que el varón. Lo decía claramente en la Constitución del año 79. Y todavía decía, mujer que es embarazada, mujer que en todo su proceso de embarazo, el Estado peruano asume. Y si esa mujer quedó en abandono, el Estado peruano asume. ¿Y cuál era el régimen económico de ese entonces, del año 79? El Estado peruano no se quedaba en observar, en contemplar cómo saquean el día de hoy nuestro país, sino que el Estado peruano dice claramente que se encarga de la dirección de la economía. Es muy distinto la de hoy con hace unos años anteriores. Entonces nos damos cuenta que son constituciones totalmente diferentes, son políticas diferentes, porque la de 93, la de hoy, es una política totalmente neoliberal. ¿Y qué significa neoliberal? Que todo el mercado es transnacional, que nuestros recursos ya no nos pertenecen, sino pertenecen a las grandes transnacionales. Y que nos dejan a nosotros simplemente contaminación, o que en este caso luchemos por lo poco que haya. Y contentarnos con las miserias que nos dejan. Es eso. Pero el año 79 fue diferente. La pregunta es, ¿por qué fue diferente? ¿Acaso ustedes mismos no han visto que el año 60 y tantos, se vivió en este caso el gobierno de Velasco Alvarado? Más allá de todas las críticas que puede haber con el gobierno de Velasco Alvarado, pero fue esa etapa, no el gobierno, o sea, esa etapa histórica, hasta el año 79, fue un movimiento social. O sea, hablamos de que no solamente las universidades hablaban de política, hablaban de cómo plantear soluciones, cómo forjarnos, cómo luchar, sino también en los barrios. O sea, todos los espacios políticos eran politizados. Y tampoco está mal decir eso. Pero hoy en día, ¿nuestros barrios de qué hablan? Hoy, la novela de qué pasó en el último capítulo, el último chisme del barrio, ha caído. ¿Y por qué? Porque son las constituciones lo que nos han dado, lo que nos ha dejado Fujimori. Y no solamente Fujimori, podía ser Fujimori, podía ser X personas, pero se tenía que dar porque ya era parte del plan norteamericano, que el Perú era demasiadas convulsiones sociales. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Cortar cabezas, pues, ¿no? Ingresar una dictadura y comenzar a reprimir a los dirigentes, a los sectores sociales. Y eso es lo que hubo. Entonces, estas cosas los digo porque es importante el movimiento social. Nosotros, hoy en día, o acá nos ponemos y decimos, ¿sabes qué? Hay que hacer una constitución, perfecto. Pero la constitución por sí sola no sirve si no hay base social. Tiene que haber organizaciones. Tiene que haber organizaciones de mujeres, de compañeros, de compañeras, sectores sociales, barrios, en las escuelas, en todos los espacios que haya. Tenemos que forjar, organizarnos. Ojo, no esperemos que nuestro alcalde, nuestro presidente, el presidente de gobierno, quien sea, cuide a nuestros hijos, a nuestra familia. Somos nosotros, los trabajadores, que tenemos que cuidar a nuestra familia. Que tenemos que organizarnos para proteger a nuestra familia, y no solo la familia, sino la comunidad. Termino diciendo que
Ya que tanta propaganda se hace contra Venezuela y etc., porque ojo, particularmente y a través de mi organización, hay críticas sobre Venezuela. Pero también hay que estar claros. El tema de Venezuela, aquí se da toda una campaña contra el gobierno de Maduro, que puede tener sus limitaciones, críticas, cuestionamientos y etc., pero lo cierto acá es que la derecha, tanto de Venezuela como la derecha de acá del Perú, se juntan justamente para bombardear Venezuela y para hacernos ver todo lo negro de Venezuela. Pero sin embargo, la Constitución, una Constitución realmente muy avanzada, pero no tan, o sea, no es un producto de una X personas, sino es producto de una base social. Miren, en Venezuela lo dice en la Constitución. Las mujeres que son amas de casa reciben sueldo. Lo dice la Constitución. Oye, o sea, si está tan mal, reciben sueldo, ¿no? O sea, nosotros estamos tan bien que nuestras mujeres amas de casa no reciben ni por último ni una pequeña diploma. Nada, ni un agradecimiento, obviamente de sus hijos nada más. Segundo, señala también que las mujeres, miren, las mujeres antes, durante y después, cuando el niño ya tiene algo de 3, 4 años, el Estado asume todo ese proceso. O sea, lactancia, se le da una pensión a esas mujeres. Todo ese proceso. Hoy en día, ¿cuántas mujeres tienen que, en este caso, dejar a sus hijos a una guardería, irse a trabajar? O por último, están en su espalda con el pequeño y salen y trabajan doblegando esfuerzo. ¿Es así? O vaya, somos un país de maravillas aquí. En cambio, Venezuela es un desastre, ¿no? Sin embargo, ahí el reconocimiento de las mujeres es totalmente notorio, distinto. El régimen económico, porque nos debe interesar siempre la economía, el régimen económico de Venezuela es muy interesante. ¿Qué nos dice? Nos dice que el Estado, ojo, el Estado venezolano asume la conducción de la economía del país. Y también señala que el Estado venezolano es dueño de las zonas petroleras. Ojo, yo quiero hacer aquí un hincapié. Pero también señala acá, en la Constitución de Venezuela, señala que sí se acepta, ojo, tampoco no es una gran maravilla, ¿no? Pero sí se acepta lo que es el libre mercado. Sí se acepta lo que es las empresas privadas. Entonces no es un país que aquí en el Estado peruano dicen que es un país socialista, comunista. No lo es. Porque si fuera, tendría otro tipo de constitución, pues. Lo que podemos señalar es que sí es un país que protege sus recursos naturales, que sí es un país que promueve la industria nacional. Por lo tanto, en este caso en Venezuela se está dando un proceso totalmente diferente en el país. Yo no quiero entrar acá mucho al conflicto, al tema venezolano, porque eso es otro tema. Lo que yo quiero señalar básicamente es la comparación de la situación de la mujer con lo que es en Venezuela, con lo que es en el Perú. Y Bolivia. Bolivia tampoco es ajeno. Bolivia también señala claramente, incluso en Bolivia señala acá, las mujeres no podrán ser discriminadas ni despedidas por su estado civil. Su situación es, ojo, aquí en el Perú sí, ¿no? Acá en el Perú se han creado diversas formas de trabajo, ¿no? Antes habían 8 horas de trabajo, antes tú realizabas una actividad, ya era trabajo. Hoy en día en el Perú ya no es así. En el Perú te hacen firmar contratos desnaturalizados. Te dicen, no, te has trabajado por tiempo de servicio. Yo, que soy profesora, tuve mis amigas, compañeras, profesoras, que ni bien se enteró la directora que una de ellas está embarazada, le dijo, muchas gracias, te vamos a llamar. Y como no firmó contrato, su contrato era temporal, la retiró. Y no pasó nada. Y vas al Ministerio de Trabajo y ¿qué te va a decir? ¿Qué documento has firmado? Ah, un documento por trabajo por tiempo de servicio. Ah, ya, eso no es trabajo, pues. No tienes derechos, entonces.
Mira, eso lo apaña nuestra Constitución. En cambio, en Bolivia no. En Bolivia claramente dice que la mujer se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. ¿Qué quiere decir inamovilidad? Significa que la mujer está en casa 1 año. ¿Cuánto tiempo una mujer que está en una entidad pública o está en planilla donde se le reconoce, porque ahora son pocas las que reconocen derechos laborales, cuánto tiempo nos dan? Bueno, no me incluyo, pero a las mujeres, ¿cuánto tiempo le dan? 3 meses. Y eso, porque en las privadas, ¿qué te dicen? Ya dice luz, tienes 2 semanas para descansar y inmediatamente vas a volver. Si no vuelves, te busco otro reemplazo y ya fuiste, ¿no? Te das cuenta, y aquí creo que la comunidad también es... se dan cuenta, señoras, mamitas, compañeras mujeres, que las situaciones son distintas, pero no esperemos que vengan. Somos nosotras mismas, nosotros mismos, que tenemos que forjar nuestra tarea. Por eso es importante forjar espacios de discusión como este, un espacio de intercambio de ideas, de lucha de ideas, un intercambio de ideas, de promover, de luchar, de forjar, porque no hay otra manera. Yo creo que no hay otra manera. Si realmente queremos vivir, y queremos vivir dignamente, tenemos que lucharla. Porque todo lo que hemos conseguido nosotros como mujeres hasta el día de hoy, no nos ha caído del cielo, o por algún presidente, algún candidato, o etc. Lo hemos conseguido por largas luchas. Y ejemplo de eso, como lo dijo la compañera, Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita, Juana Zurduy, Bartolina Sisa. Estas mujeres que dieron su vida. Lo que hoy, de alguna manera, entre comillas, lo gozamos, pero si seguimos así, lo vamos a seguir perdiendo. Bueno, yo lo dejo esto a modo de reflexión, de repente en la segunda parte puedo hablar de otros aspectos. Muchas gracias, compañeros.